En el 2009, 2010, se va generando una suerte de trabajo interinstitucional entre gobiernos locales, el Ministerio de Gobierno también en esa época se llamaba así antes el Ministerio del Interior, y la Fiscalía General del Estado. Esto, esto se hace en el marco de un proyecto financiado por el BID. Y en ese proyecto es donde las instituciones del Estado van dando cuenta de las dificultades que tiene cada equipo de trabajo en la gestión y en la consolidación y en la socialización de información estadística. En ese momento, el municipio de Quito era la institución más sólida con un trabajo que había desarrollado el Observatorio de Seguridad Ciudadana. En la Policía Nacional, en el Ministerio de Gobierno, básicamente había una unidad atada a la Dirección General de Operaciones que trabajaba en coordinación con la Policía Judicial para el levantamiento de información. Y era una información completamente parcial porque se alimentaban de partes policiales y para muertes violentas del acta de levantamiento del cadáver. En estas reuniones, que además eran, que tenían el carácter internacional porque fueron desarrolladas en varios países también, surge la necesidad de formar una comisión estadística en el país. Esa comisión estadística sí tenía una base legal con el INEX, con todo el trabajo que se hizo en la ley estadística, pero recién hasta el 10 de mayo de 2010 se puede consolidar un equipo de trabajo interinstitucional. Y claro, entonces ahí te das cuenta que hablabas lenguajes completamente distintos y tanto para la definición de política pública como para la discusión y el debate en medios, por ejemplo, se comparaban cifras que no eran compatibles, que no tenían nada que ver una con otra. Entonces, por ejemplo, para hablar de muertes violentas, la Fiscalía General del Estado trabaja con noticias de delito, pero esas noticias de delito se van registrando de acuerdo a cómo la persona que denuncia más o menos se acerca al tipo penal. Entonces, para poner un ejemplo, si un familiar mío se suicida, yo voy a la Fiscalía General del Estado y pongo porque sospecho que él no se suicidó, digamos, o no quiero creer que se suicidó. Entonces voy a la Fiscalía General del Estado y pongo una denuncia por homicidio. Cuando sacamos la tasa, o en ese entonces cuando la Fiscalía sacó la tasa de muertes, de homicidios por 100.000 habitantes, teníamos una tasa similar por denuncia, similar a la de Venezuela y superando a Colombia. Pero había otro error además, porque las noticias de delito de la Fiscalía General del Estado se dividen en dos, unas que son consumadas y otras que son tentativas. Entonces, cuando la Fiscalía ponía a disposición del Estado para que se calcule la tasa de homicidios, los operadores que en ese momento estaban trabajando y daban la información como país, lo que hacían era sumar tentativas y consumados y noticias de delito que sin ninguna validación y se exponía eso como tasa de homicidios. En cambio por otro lado, la Policía Nacional solo hacía el trabajo del acta de levantamiento del cadáver al momento de ocurrido el hecho, el presunto hecho delictual o la herida fatal. Si una persona estaba herida, pero no moría en el instante y era trasladada a una casa de salud, esas cifras se iban perdiendo. Entonces, en ese momento el país evidenció que había una carencia súper fuerte
súper fuerte para la producción de información. Tal es así que en un gabinete de seguridad, en enero o febrero de 2011, en un gabinete previo a un COSEPE, se presentan cifras estadísticas de la Fiscalía y de la Policía Nacional, y no solo que no se parecían, sino que eran contradictorias, es decir, ni siquiera tenían la tendencia. Eso preocupó mucho y se decidió en ese gabinete, lo cual fue después reforzado con, no sé si exactamente con una directriz o con un oficio, o cuál fue el mecanismo que se utilizó, pero al INEC se le dispuso más o menos marzo, puede ser abril de 2011, que se encargue de la validación de la información, sobre todo de seguridad en ese momento. Estamos hablando de los delitos de mayor connotación social, robos y homicidios principalmente. Esto hace que en diciembre de 2012, después ya de largas jornadas de trabajo, se forme el Subcomité Técnico de Validación de Seguridad y Justicia. Fue un trabajo totalmente arduo porque había deficiencia en el registro mismo del dato. Para ponerles un ejemplo, la Fiscalía en ese momento, al 2011, 2012, solo contaba con 59 sitios para recopilar las denuncias. Estos que en ese entonces con el estatuto se llamaba sistemas de atención integral. Hoy también se llaman así, pero van a cambiar ahora de alguna manera de nombre, pero es donde el ciudadano, el abogado, la víctima va y presenta su denuncia. Entonces, en el país solo teníamos 52 sitios donde se podía, donde había la posibilidad de denunciar. Esto con conexión a Internet, digamos. Eso hacía que el trabajo de consolidación de información sea titánico. Es decir, si te pedían una información de robos, tenías que hacerlo manualmente y levantar por todo el país, por todos los cantones, y desvías la atención propia de los fiscales, digamos, que su misión es el tema preprocesal y procesal penal, y no alimentar bases de datos con fines estadísticos, digamos. Estábamos como al revés ahí. Solo hasta el 2013, 2014, es que la Fiscalía termina un proyecto de dotar de infraestructura, es decir, edificios y técnicos e internet a 226 cantones. Entonces, ahí más o menos ya puedes recopilar, tener información en línea, es decir, registrar en el SIAB, en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales, y tener ya una información del país. Eso ocurre más o menos en el 14, 15, pero al 13 ya, después de todo este trabajo con la creación de la comisión, con la creación del subcomité, a la Fiscalía ya se le da la categoría de fuente oficial de delitos, con excepción de las muertes violentas, que como les contaba antes, había una... y luego hay una complicación súper fuerte, porque las categorías que utiliza la Fiscalía son distintas a las categorías que utiliza la Policía Nacional. Entonces, ahí había que hacer un esfuerzo, porque ninguna de las dos instituciones quería ceder. Es decir, ¿con cuál base nos quedamos? Hay un pedido puntual del Gabinete de Seguridad, del COSEPE, que es la máxima instancia de seguridad del Estado, para que se cuenten con cifras homologadas, pero había que decidir con cuál fuente te quedas. Claro, decides ya, es la fuente, la de la Fiscalía General, pero ahora, ¿cómo haces que esa fuente de información sirva, que es jurídica, sirva para fines de seguridad ciudadana, si quieres? Y eso fue un trabajo súper fuerte, que no ha terminado hasta el día de hoy en su totalidad.
Entonces, cuadrar todas esas necesidades en un principio significó un trabajo súper fuerte, digamos. Ese es el primer trabajo en conjunto que se hace y lo que hace la Fiscalía toma la decisión de, pese a la oposición en ese tiempo control jurídico se llamaba gestión procesal. Gestión procesal decía, no, no es, o sea, nosotros somos la Fiscalía, trabajamos tipos penales, nos anclamos en el Código Penal y incluir una categoría de si es robo a domicilio, robo a personas, no aporta en nada a la investigación. Es decir, eso le va a quitar tiempo al asesor digitador y está en contra de la celeridad, que es uno de los principios que maneja la Fiscalía. Digamos. Entonces, hacer que se incorpore el lenguaje de seguridad, el lenguaje policial a la base jurídica de la Fiscalía, significó también un reto. Al final se lo hizo, pero hasta el día de hoy, digamos, los asesores digitadores no necesariamente, porque en ningún lado te van a capacitar. O sea, lo que pretendemos es que los asesores digitadores, que son esa cara visible primera de la Fiscalía, de la SAI, donde las personas acuden a poner la denuncia, son y tienen formación jurídica, pero en ninguna universidad tienes o te enseñan seguridad ciudadana. Entonces, el asesor digitador que está sentado receptando una denuncia, si no tiene una capacitación constante de lo que significan estas categorías de seguridad ciudadana, no necesariamente va a alimentar bien la denuncia.